Este es el 10º congreso que nos toca transitar desde aquella penosa situación que vivimos en el marco de la crisis institucional de la asociación bancaria. Yo recuerdo de dónde empezamos, y fue en el Congreso de Tanti, donde después de mucho tiempo y ante la gravedad institucional que tenía esta organización, por primera vez y después de mucha discusión política interna que tuvimos en el Secretariado Nacional, se votaban todos los despachos por unanimidad nuevamente en esta organización. Y han pasado 10 años e ininterrumpidamente todos los despachos fueron aprobados por unanimidad en estos 10 años de gestión, y quiero agradecerle a todos los congresales y a los secretarios generales que conducen cada una de las seccionales. Quiero agradecerle también a los compañeros presentes y pedirle disculpas a que no han podido ingresar al salón y que han venido a escuchar el debate, a los compañeros de la seccional Buenos Aires y particularmente a mis compañeros y amigos del interior que han transitado muchos kilómetros para estar presentes. Y quizá quiero explicarles por qué no pudieron ingresar la totalidad como otras veces lo hemos hecho. Y es porque hace 10 años nosotros teníamos 108 congresales y hoy tenemos 141 producto de la cantidad de afiliados que tiene la organización y se requiere mayor espacio. También quisiera reconocer la lucha que han llevado a cabo nuestras compañeras desde un primer momento que se creó y la correcta utilización que han hecho de la Secretaría de Género e Igualdad y Derechos Humanos, no solo por la tarea que han desarrollado, sino porque este sindicato también empieza a adaptarse y cambiar sus formas. A mí me tocó en un congreso en el año 98-99 que se hizo en la CGT presentar un proyecto de la creación de la Secretaría de la Mujer y la Juventud en esta organización, que en aquel entonces tuvo el rechazo total, éramos 11 o 12 los que votamos a favor, porque había otro concepto. El concepto era que las mujeres no necesitaban que le dieran un lugar por una legislación o por un cambio de estatuto. Yo había propuesto, me acuerdo, era congresal por mi seccional, había propuesto el cambio del estatuto para crear esa secretaría. Fuimos poquitos los que votamos en aquella oportunidad ese cambio, porque había ese concepto que la mujer se ganaba el lugar militando y no por la modificación de un estatuto. El tiempo demostró que la injusticia y la precariedad tiene cara de mujer, como dije ayer, en la Argentina, porque ese lugar nunca lo obtuvieron, salvo cuando empezaron a modificarse las leyes en lo que los abogados denominan una discriminación positiva, tener que instalar algo para que se le dé la apreciación y la corrección que corresponde, porque en los hechos no se está dando. Y eso nos ha empujado a que hoy tengamos una organización que acaba de presentar su elenco y equipo paritario con igualdad de género. Somos tantos compañeras femeninas como compañeros masculinos dentro de la negociación paritaria. Y como ustedes verán, el mismo criterio se tomó en la conformación de la mesa provisoria, por eso hubieron cambios en la mesa provisoria, y fue paridad de género también, y como verán, la mesa de conducción definitiva también tiene paridad de género. ¿Por qué arrancamos por esto? Porque son, en el caso del Congreso Nacional Bancario, la autoridad máxima de esta organización. Entonces, de arriba hacia abajo el ejemplo. Y la autoridad máxima del Congreso Nacional Bancario hoy tiene paridad de género. Y el segundo lugar, que es la paridad de género en la paritaria, es porque uno puede tener paridad de género en un secretariado, en una gremial, en lo que quieran, pero donde se generan verdaderamente los derechos es en la negociación paritaria. Por eso, desde la conducción hemos querido darle esta impronta y demostrar con hechos una vez más que subrayamos, como digo siempre, con hechos lo que decimos, lo que escribimos y lo que prometemos. Ayer tuvimos una apertura donde las presencias y el protagonismo político de esta organización han sido la nota del día y será por varios días en los distintos medios, y que posicionan esta organización de un modo distinto con cara a un futuro gobierno, a un futuro recambio político en el gobierno. Está claro que la mirada está puesta, como dijo el candidato a presidente ayer, en la asociación bancaria y su forma de conducirse.
porque si hay algo apasionante es conducir esta organización, porque somos el crisol ideológico más grande que puede tener una organización por nuestra composición social. Somos un sindicato clase media, precisamente con las contradicciones que tiene la clase media, que como he dicho más de una vez, pretende a veces tener a Macri presidente y que su secretario general sea el Che Guevara, y a veces eso se torna incompatible. Y no hay forma de conducir esta organización en el marco de esa situación de pluralidad ideológica que no sea a partir de los consensos, que no sea a partir de discutir, debatir, analizar y buscar los caminos más correctos. Y creo que esa es la valoración que le dio ayer quien va a ser el futuro presidente de los argentinos cuando hizo la apertura de este sindicato. Un ejemplo a seguir dentro del marco de las organizaciones sindicales, porque logra que durante 10 años consecutivos cada una de sus comisiones sea votada por unanimidad y porque además se da el lujo, como expresar ayer en el informe, que habíamos elegido en el término de 2 años 4.778 delegados nuevos en la República Argentina. Entonces, creo que estamos en la antesala de ser una organización sindical que, así como ha generado agenda en el movimiento obrero, la empiece a generar en los grandes temas nacionales o por lo menos ser elemento de consulta de quienes van a gobernar. Por eso dije, cuando lo presentaba a Alberto Fernández, que no solo agradecía la presencia de 2 compañeros notables como Carlitos y como Claudia y como la compañera de Santa Fe y como los compañeros que son diputados provinciales en la lista, que creía, pensaba, y vamos a reclamar también, que esa presencia se extienda a los distintos sectores de gobierno que tengan incidencia particularmente con nuestra actividad, para que la decisión de la banca pública no la sigan tomando tipos vinculados al Banco Galicia como Dujovne del Ministerio de Economía, como Sarkis, que era del Banco Galicia también, como Melconian, que venía del Banco Macro y de algunos bancos internacionales, sino que haya trabajadores, profesionales vinculados al sindicato dentro de la estructura de los directorios del Banco Central, del Banco Nación, del Banco Provincia, y así en cada uno de los lugares donde haya banca pública. Está claro que tenemos desafíos por delante, que se acrecientan año tras año y que los reflejamos en nuestros documentos. Uno lo hemos expresado con mucha claridad en uno de los documentos más largos, pero de los más interesantes que ha tenido este Congreso, y tiene que ver con el avance tecnológico y la desregulación. Y es idea de esta organización, como le expresaba al compañero Zorrito, hermano mío ahí de Rosario, cuando le decía que la organización tiene que ponerse de cara a mirar cómo empieza a capacitar a sus trabajadores para la reconversión de la mano de obra, cómo empieza a trabajar sobre esas nuevas tecnologías para que no impacten en el empleo y cómo desde los profesionales y técnicos nuestros, con un cambio de gobierno, logramos que se vuelva a regular el mercado financiero y no desregular a los límites de que vas a un drugstore y te ofrecen una tarjeta de crédito, y cuando vas a una estación de servicio hasta te abren una cuenta corriente y nadie te analiza si tenés o de dónde sos, qué haces, si hay lavado de dinero o no. Está claro que también el desafío es el empleo, porque la política de este gobierno ha servido para que a los bancos les vaya bien y por eso tenemos buenos salarios, y si no ha habido despido es porque hemos tenido un sindicato fuerte, que no digo que le tenga miedo, pero sí que le tienen respeto cada vez que los banqueros van a tomar alguna decisión. Pero como la economía funciona, se degrada y es una espiral que va consumiéndose en sí misma, es cuestión de tiempo que nosotros tengamos problemas de empleo y es cuestión de tiempo que tengamos problemas de rentabilidad en varios bancos. Entonces, seremos los últimos los que le va a tocar, pero nos va a tocar también porque el ciclo económico cuando decae termina repercutiendo. Hasta ahora se salvan porque le prestan al Estado a tasas siderales de las LELIQ. Por eso uno de los desafíos muy grandes va a ser preservar el empleo de cada uno de nuestros compañeros. Y el tercer desafío en el marco de esa crisis va a ser preservar el salario, preservar el poder adquisitivo del salario. Y también tenemos que salir de la lógica encerrona de que preservar el poder adquisitivo es equivalente a preservarlo en función de la inflación, porque la inflación suele ser mentirosa aún con datos ciertos, porque depende de la ponderación que le pongan a cada cosa dentro de la canasta familiar o dentro de lo que significa el proceso inflacionario, es si es correcto o no la inflación.
porque a veces te ponen una ponderación menor en el consumo de alimentos y es lo que más consume una familia y es lo que más ha subido. Entonces hay que empezar a medir en términos de las cosas que se podía comprar y con esa misma plata que se puede comprar el día de mañana. Y tendrá que ser un análisis que nosotros tendremos que hacer desde la organización para discutir, preservar ese poder adquisitivo del salario. ¿Y desde dónde lo hacemos? Nosotros, ayer lo decíamos, que algunos creen que el problema se resuelve con el crecimiento de los mercados y se resuelve también con la tecnología y no se dan cuenta que se resuelve con una mejor distribución del ingreso y que garantice educación, que garantice seguridad, que garantice trabajo, que garantice salud y que garantice vivienda. No hay sociedad moderna que no haya crecido en el mundo a partir de corregir las inequidades en la educación y tener una educación pública fuerte, que le dé igualdad de oportunidades a cada uno de nuestros pibes. Y en épocas de crisis se requiere tomar compromisos, y muchos. Por eso la Asociación Bancaria ha tenido un fuerte compromiso con los que menos tienen y con los que le va mal, y ha tenido un fuerte compromiso político, porque es necesario cambiar la política para cambiar la realidad social de este país. La verdad que de nada nos hubiera servido el poder que nos dieron al tener una organización gremial con recursos fuerte y que pudiera discutir y con derechos si no lo hubiéramos utilizado estos 4 años para generar el espacio de resistencia en el que se reflejaran muchas de las organizaciones sindicales, sociales y gran parte del pueblo argentino que se refleja en la Asociación Bancaria. Y por esas cosas me siento profundamente orgulloso. Creo que el movimiento obrero no ha estado a la altura de las circunstancias en la mayoría de los casos. Yo di 2 claros ejemplos, la ley antidespido y retrotraer las tarifas. Debió ser realmente algo importante, impactante, como también lo debió ser cuando se suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se resignaba a la economía, la soberanía económica del país. Y doy 2 datos muy sencillos y muy chiquitos porque el informe va a ser mínimo, el mío que haga para la clausura. A mediados de 1975, Celestino Rodrigo en la Argentina imponía un incremento de 160% en los servicios públicos y planteaba un incremento salarial del 30%, lo que ocasionó lo que luego se llamó el Rodrigazo. Y fue el movimiento obrero, precisamente, el que salió a discutir que no se podía atacar el bolsillo de los trabajadores y la calidad de vida de los trabajadores llevando los servicios a esos niveles, pretendiendo un aumento salarial infinitamente menor. Bueno, este gobierno aumentó el 4.008% el gas, más de 3.000% la luz, y puedo seguir enumerando un montón de servicios públicos. Y sin embargo, la reacción del movimiento obrero no estuvo a la circunstancia de la reacción del movimiento obrero de aquella época. Y cuando uno mira que la Argentina tuvo una crisis institucional con 5 presidentes en una semana, producto de que se desbordó la sociedad, tenía que ver con que la Argentina había apelado al megacanje, que fue un préstamo del Fondo Monetario Internacional, y ahí ato el tema de vuelta de la falta de estar a la altura de las circunstancias. Se fugaron, fue un megacanje donde se pidieron 30.000 millones de dólares, de los cuales se fugaron 20.000. Acá llevamos fugados 90.000 millones de dólares y parece que a nadie le preocupa que el Fondo Monetario siga dándole plata a la Argentina para fugar dólares y para condicionar a un futuro gobierno, porque en definitiva es una estrategia, por si no algún compañero distraído no se dio cuenta. Lo que están generando es las condiciones necesarias para que aquel gobierno que asuma con la esperanza del pueblo se convierta en el asesino de la propia esperanza que generó porque no pueda modificar la realidad a partir del nivel de endeudamiento. Entonces, decir que el ajuste no tiene una sola cara, el ajuste tiene varias caras. Quizá la más visible sea la que tenga que ver con el empleo, con la caída del empleo, con la caída del salario, pero también tiene la cara del avance tecnológico, que en lugar de mejorar la condición de vida, disminuyendo la cantidad de horas de los trabajadores, lo que hace es acrecentar la maximización de rentabilidad de los sectores empresarios. También el ajuste tiene la cara de pérdida de derechos porque muchos compañeros nuestros se han visto obligados casi a firmar acuerdos salariales, no digo a la baja, pero que no cubrían las expectativas inflacionarias y han tenido que resignar parte de su convenio porque sus actividades se caen a pedazos y particularmente en la actividad industrial, y eso también es una cara del ajuste. Y la otra cara ha sido la fragmentación de la sociedad para encontrar una respuesta acorde entre todos y articular una protesta social que hiciera cambiar a este gobierno mínimamente su propuesta económica. Yo creo que no hay que agotarse tampoco en la discusión del ajuste. Esto es mucho más profundo y tiene que ver con un cambio de paradigmas y de culturas en la sociedad. Y ese cambio de paradigmas y cultura tiene que estar atado a recuperar valores históricos que han pretendido desde el poder y desde la comunicación social
que nosotros perdamos. Y esos valores históricos en los que se asienta la asociación bancaria hoy. Fíjense que hemos hecho y hemos rendido un homenaje muy emotivo y muy serio a quienes un 23 de abril de 1919 establecían la primera huelga bancaria en la República Argentina. Si bien es cierto que era una época, fue un año donde se hicieron 400 huelgas en la Argentina aproximadamente y era una época muy activa sindicalmente, los bancarios no tenían ese perfil tan sindicalizado. Y se cumplieron 100 años de esa huelga. Si tomamos referencia, también se cumplen ahora 80 años del primer Congreso Bancario. Hace 80 años, en 1939, se realizaba el primer Congreso Bancario. Por supuesto que este es el 40º porque hemos tenido interrupciones en las épocas militares, pero el primer Congreso Bancario se hizo en 1939. 80 años estamos cumpliendo este año. 100 de la primera huelga, 80. Y después cumplimos 60 años de la gran huelga bancaria del 59 que costó 6.000 cesanteados en la República Argentina. Y nosotros tenemos que ser conscientes que somos portadores y herederos de esa rica historia de lucha de esta organización sindical y que con orgullo, como digo, como decimos en la declaración final, henchido el pecho y llenos de orgullo, nosotros podemos decir que hemos sido y hemos sido custodios de esas luchas de nuestros antecesores, con una ventaja para nosotros que yo quiero significar porque quiero poner en valor. Y es que la huelga de 1919 costó el 50% de los trabajadores del banco que terminó siendo el único que estaba en conflicto, que era el Banco Español. De más de 700 trabajadores echaron 350, la mitad de los que estaban en huelga. La huelga del 59, y esa huelga duró 64 días, la de 1919. La huelga de 1958, que fue la huelga para obtener el primer convenio colectivo de trabajo de la organización, duró 52 días y costó también más de 1.000 trabajadores despedidos. Y fue nuestro primer convenio colectivo de trabajo. La huelga del 59, 6.000 trabajadores despedidos costó y fue una huelga de 69 días para, fíjense qué cosa de loco. Voy a dar dos datos que quizá por ahí no los tengan o por ahí los que hayan leído un poco la historia de la bancaria lo puedan recordar. El Congreso de hace 80 años, en 1939, planteaba entre uno de sus puntos del orden del día la mecanización del trabajo. Hoy estamos hablando del avance tecnológico. Y la huelga del 59 que cuesta, después de 69 días, 6.000 cesantes, era porque el convenio del 58 se había firmado un acuerdo de actualización por inflación, parecido a lo que nos está pasando, ¿no? Y en diciembre se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde le prohíben actualizar por inflación los salarios, parecidísimo a lo que nos está pasando. Por eso se desarrolla la huelga con la avenida del Plan Conintes en el 59, que cuesta 6.000 trabajadores. ¿Y saben qué? Miren, 64 días en el 1919, 50% de los trabajadores despedidos del Banco Español. 52 días de la huelga del 58, más de 1.000 trabajadores despedidos. 69 días la huelga del 59, 6.000 trabajadores despedidos. ¿Por qué el valor agregado y decirnos custodios, responsables y orgullosos de esta asociación bancaria de hoy? Porque nosotros en el mes de enero y febrero, o creo que empezamos en febrero, desarrollamos 65 días de acampe y es la primera expresión de lucha de más de 60 días que en lugar de despido tuvo reincorporaciones que fueron los compañeros del Banco Central. Quiero agradecerle a los compañeros que trabajan arduamente para que este congreso funcione como funciona, que es un ejemplo. Cualquiera que viene de afuera, compañeros que vienen de lo internacional, compañeros de otras organizaciones sindicales que a veces asisten, dicen cómo funciona el Congreso de la Bancaria. Para que eso funcione, lo primero que quiero agradecer es a los trabajadores de la Asociación Bancaria, que uno le dice un día hay que ponerse en silla más, hay que correr esto, hay que mover aquello, y siempre están predispuestos a hacerlo. Eso a través de nuestra Secretaría de Administración, los compañeros que están en organización hacen su tarea estableciendo la cantidad de congresales, los padrones. Un gran trabajo
de mi compañero y amigo José Giorgetti, ubicando todo lo que tiene que ubicar y como tiene que ser dentro del funcionamiento. El compañero Carlos Herrera, que va y viene a cada rato con acta sí, despacho no, controlando todo. Y sería injusto si no sigo nombrándolo a todos. Les pido que interpreten que en ellos está la visión de todo lo que pasa, los muchachos de finanzas tratando de que estén los viáticos para que puedan cobrar, para que puedan volver, los compañeros de acción social que tengan un buen hotel donde poder pasar, los compañeros del equipo que labura conmigo dentro de la Secretaría en la privada, tratando de acomodar las cosas para que haya un buen evento y que ese evento refleje en realidad con calidad lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra organización. Pero decía, y habiendo hecho estos agradecimientos, que llegó el día, claramente, 3 años de transitar muchas veces el desierto, esta organización, de ponerse al hombro la resistencia en muchos casos, a veces en soledad, como digo, otras acompañados, con un poquito de sindicato, con otros más, hoy somos muchos. A veces con pocos compañeros nuestros, muchas veces nosotros hemos analizado que los paros nos cuestan, que las marchas nos cuestan, pero cuando los dirigentes no nos confundimos, cuando los dirigentes como legado dejamos claramente la posición de que nosotros tenemos que explicar la historia como recién para decirle desde dónde arrancamos a los compañeros, desde el sentido de pertenencia que le damos a cada una de nuestras acciones, desde el orgullo que cada una de esas acciones a nosotros nos generan porque tenemos derecho, porque tenemos sindicato, porque podemos discutir. Y desde esos sueños cumplidos o incumplidos, a veces frustrados y a veces con éxito. Pero si nosotros a nuestros compañeros y principalmente a los más jóvenes le mostramos que el camino siempre es el mismo, a pesar de la adversidad, que es no traicionar ni principios, ni convicciones, ni ideales, creo que se logra la asociación bancaria que hoy tenemos. Por eso, a poquitos días que tengamos una elección de las PASO, que ahora parece que la cuestionan, ayer se lo decía al periodista de Animales Sueltos, porque están muy entusiasmados con esto de eliminar las PASO, y decía, pero eran ustedes los periodistas los que decían que por qué los partidos políticos entraban en la rosca y elegían sus candidatos y no podían participar todos y había fraude. Ahora no les gustan las PASO, ¿por qué? Porque no le está dando bien, hay que eliminar las PASO. Entonces digo, a días de esas PASO, vaya a saber si siguen o no siguen, nosotros, en realidad, como militantes respetados por sus compañeros, porque si no, no estaríamos sentados donde estamos, somos un arma cargada. Somos un arma cargada con la palabra, con la inteligencia y con la acción, para transformar la voluntad de los que falta transformar todavía y poder garantizar de verdad que el día 10 de diciembre en la República Argentina haya un presidente que sea la expresión nuevamente de lo que pensamos los sectores populares de la Argentina. Por eso, compañeros, a no aflojar, que hemos llegado donde queríamos estar. Hemos llegado al lugar con los compañeros trabajando, con buenos salarios y con la dignidad nunca negociada que no negoció esta conducción de la asociación bancaria. Muchísimas gracias, compañeros.